Hola, estimados y estimada. El día de hoy tendremos la sesión asincrónica. Esto significa que he grabado un video con lo referente a la investigación cualitativa. Esto con la intención de que ustedes puedan revisar la parte que falta para que puedan terminar con el diseño que se les ha encomendado. Y entonces, bueno, para no dar como mayor preámbulo, vamos a iniciar revisando pues estas diferencias o variaciones que tiene la investigación cualitativa con la investigación cuantitativa, que es tal vez en donde hemos estado profundizando más. Claro, principalmente pues por los temas de interés y los abordajes que ustedes han estado manejando en sus propuestas, pero que no está de más y que además es muy importante que ustedes conozcan esta otra cara de la investigación que tiene que ver con lo cualitativo. Entonces, bien, dicho esto, pues vamos a decir que la investigación cualitativa se separa un poco de la investigación cuantitativa, bueno, no un poco, bastante de la investigación cuantitativa, en el hecho de que la investigación cualitativa lo que busca es producir datos que sean de carácter descriptivo. Ojo, cuando hablamos de producir datos que sean de carácter descriptivo, no necesariamente nos estamos refiriendo a que su labor sea meramente de descripción, porque en realidad existe un trabajo de procesamiento y análisis bastante profundos, pero se refiere más bien a la manera en la que se obtienen o al tipo de datos que se van a obtener. A diferencia, por ejemplo, de la investigación cuantitativa, en donde podemos establecer correlaciones, demostrar hipótesis, generar comparaciones y demás, la investigación cualitativa lo que hace es recuperar las palabras de las personas que forman parte del estudio, ya sea de manera hablada o de manera escrita, y también puede llegar a generar observaciones sobre conductas. ¿Qué significa esto? Que en realidad la investigación cualitativa lo que hace es, o bueno, su enfoque está en ir a los contextos, en recuperar la experiencia misma de las personas que están en ese contexto y del cómo es que se recupera el contexto, cómo es que el contexto permea en el ser, ¿no? El ser de los sujetos, el ser, el comportamiento, su misma estructura de pensamiento. Entonces, a partir de esto podríamos decir que existen una serie de criterios que han sido como generalmente aceptados por los investigadores y que le dan estructura a este tipo de investigación. Y pues primero tendríamos que decir que suele ser de carácter inductivo, porque lo que sucede es que como vamos al caso concreto, llegamos digamos que llegamos a la situación real, lo que estamos haciendo es partir de lo particular hacia lo general, porque estamos intentando establecer una relación existente entre ese hecho con la teoría que nosotros hemos o estamos revisando al momento de realizar investigación. Entonces, a diferencia de la investigación cuantitativa, que normalmente la teoría explica los hechos particulares y de alguna manera los sintetiza, ¿no? Vamos a decir que los demuestra. O sea, yo lo que quiero es establecer que desde la teoría de la organización, ¿no? Esto que está sucediendo se puede explicar de esta forma. Digamos que la investigación cualitativa sea la inversa, porque entonces yo llego al hecho y a partir de lo que yo estoy observando en esa situación, en esa realidad, me voy hacia la teoría. Entonces, intentando darle significado, darle sentido a la teoría que estoy revisando. Entonces, esto implica que para cualquier persona que esté realizando investigación de carácter cualitativo, lo que va a suceder es que tendrá la obligación de entender los contextos y a las personas, pero con una perspectiva holística. Esto significa que no solamente puedo llegar y desde mi prejuicio explicar qué es lo que está sucediendo con una persona, sino que debo intentar escuchar a esa persona o observar a esa persona y comprender desde las características, situaciones, necesidades, realidad
y las dimensiones de la persona, de su contexto, desde ahí es desde donde yo voy a comprender la situación. Entonces, esto implica que nosotros debemos tener muy claro cuál es el marco de referencia en el que se encuentra la persona con la que nosotros estamos, a la que estamos estudiando. Aquí a lo mejor no quisiera generar una confusión porque no se trata solamente de la persona, sino la persona es quien nos va a dar datos acerca de las representaciones que se están dando en un contexto determinado. Por eso es que es importante el marco de referencia, porque al final yo necesito saber y conocer perfectamente ese contexto, ese lugar, esa situación, las condiciones en las que las personas se encuentran, para entonces a partir de ahí hacer las comprensiones y otorgar significaciones a lo que me están diciendo. Por eso es muy importante que cualquier investigador o investigadora que esté trabajando desde este enfoque, primero se zambulla y profundice en todo el contexto y en todos los referentes que hay en torno al hecho que está estudiando. Entonces, esto implica que los investigadores y las investigadoras, pues de alguna manera tienen que renunciar a sí mismos. Y cuando me refiero a renunciar a sí mismos, me refiero al hecho de olvidarse de sus prejuicios, de la manera en la que piensan, de la forma en la que comprenden o entienden las situaciones. De alguna forma es intentar entrar con la mayor objetividad posible a conocer, comprender, escuchar, dialogar con las personas que están formando parte del estudio. Y miren, vamos a intentar como hacer una ejemplificación. O sea, si yo, por ejemplo, quisiera trabajar con, vamos a pensar que yo quiero ir a hacer un estudio acerca de las personas que migran. Quiero saber, yo lo que quiero saber es qué es lo que piensan las personas, o cuáles son las razones que llevan a un migrante a moverse de su país para ir hacia otro país. Yo, a ver si logro explicarme con esto. Yo no puedo llegar pensando que las personas que migran son aquellas que viven en condiciones de pobreza y que migran por, la razón por la que migran es porque están buscando mejores condiciones económicas para vivir. Porque si yo llego con eso, cuando yo me tope con alguien que me diga, no, pues la verdad es que yo vengo huyendo del crimen organizado de mi país porque me tienen amenazado a mí y a mi familia. Oye, pero tenías necesidades de dinero, estás buscando un mejor ingreso. No, la verdad es que a mí me va muy bien allá, pero pues es mi vida la que corre peligro, ¿no? Entonces, y la de mi familia, entonces no me puedo quedar en el país del que soy. Va a decir, ah, por supuesto que me está diciendo que no, o sea, me está diciendo mentiras porque las personas migran porque necesitan o buscan mejores condiciones de vida, y si no es eso y allá estaba mucho mejor, pues yo creo que la realidad es que no tendría razón de haber salido de su país, yo me hubiera quedado. Si ustedes se dan cuenta, lo que uno hace cuando no entra de forma objetiva a escuchar, pues obviamente influye, o sea, nuestro pensamiento influye en lo que estamos escuchando. Entonces, yo establezco, podemos llegar a establecer juicios y estereotipos sobre aquello que se nos está diciendo. Por lo tanto, la investigación cualitativa exige que los investigadores e investigadoras eliminen o intenten, en la mayor medida de lo posible, eliminar todas estas cargas personales sobre los temas que están investigando, ¿no? Y que esto debe incluir, pues, a tus creencias, la forma en la que piensas o percibes situaciones concretas, tus perspectivas, predisposiciones que pudieras llegar a tener respecto a ciertos temas. O sea, por ejemplo, imagínense a una persona que es antiaborto entrevistando a personas o a mujeres que están a favor del aborto, que alguna vez han abortado. Claro que si una persona le dice, una de estas mujeres le dice, pues la verdad es que yo sí me sentí muy mal después de haberlo hecho, pero me sentí muy mal porque físicamente me sentí muy mal. Y resulta que esta persona que está escuchando puede decir, no, pues claro, se sintió mal porque psicológicamente implica un daño, es algo que no va a olvidar porque las mujeres y sus hijos tienen un vínculo, etcétera, etcétera. Y entonces lo que está haciendo es una interpretación de sus propias predisposiciones y desde su propia ideología.
Entonces, evidentemente, escuchas lo que quieres escuchar y entonces la investigación no puede funcionar desde ahí, ¿no? Porque ya va contaminada, va influenciada por tu forma de entender y de comprender las cosas. Entonces, de ahí que el investigador o la investigadora se tenga que involucrar, o la idea es que se involucre con la mayor objetividad posible. Ahora, aquí es muy importante hacer referencia que no toda la investigación cualitativa exige esto, porque hay enfoques dentro de la investigación cualitativa y hay investigaciones cualitativas que al contrario exigen o tienen como requisito el que el investigador y la investigadora también aporten desde su propia mirada y desde su propia predisposición, desde su propia perspectiva, desde su propia forma de comprender al mundo, que aporten lo que sienten, lo que piensan, la forma en la que se van desenvolviendo en ese fenómeno, sobre todo cuando se trata de investigaciones en donde eres parte del fenómeno. Porque si hablamos, siguiendo este ejemplo de la investigación con mujeres que han abortado, si la investigación la está haciendo una mujer que ha abortado, evidentemente la manera de escuchar y la forma de interactuar con las mujeres va a ser muy diferente, porque no solamente se va buscando entender o comprender lo que te dicen las personas, las mujeres en este caso, sino que además eres parte de ese grupo, eres parte de esas mujeres. Entonces, ahí cambia mucho la perspectiva, es válido, se puede hacer, aunque digamos que en un criterio general, pues espera eh, que no se haga, ¿no? Que eliminemos estas subjetividades. Pero sí es importante que sepan que también hay investigación cualitativa en donde se hace, que simplemente hay que cambiar los diseños. Y entonces, bueno, esto nos lleva a entender que la idea es que nosotros, es todo lo que se nos diga, todo lo que escuchemos, lo asumamos como valioso, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, quiero hacer una investigación acerca de por qué la gente no trabajaba en home office de manera efectiva durante la pandemia, y entonces a lo mejor una persona te diga, bueno, lo que sucede es que, pues yo tengo hijos, entonces, no sé, me iban a buscar para jugar y yo sentía feo decirles que no y pues ya me levantaba tantito, jugaba con ellos y regresaba a trabajar. Tú vas a decir, claro, ¿no? O sea, esto ni siquiera tiene sentido porque lo que me está diciendo es que no es responsable con su trabajo. Entonces, cuando tú llevas este criterio, ¿no? Y tildas de no valioso algo que te están diciendo, pues estás perdiendo información o estás dejando pasar información que puede ser sumamente importante para tu investigación. Por otro lado, la investigación cualitativa, pues también se caracteriza por ser humanista. Y esto tiene que ver, sí, con la teoría humanista, ¿no? Pero principalmente se enfoca en el hecho de reconocer que los fenómenos que estudia y las fuentes de la información que obtiene vienen de seres humanos. Por lo tanto, son informaciones que son complejas, que están además enmarcadas, ¿no? En esta realidad que es de carácter no reduccionista, y le exige a los investigadores y a las investigadoras comprenderlo así, comprender los fenómenos como fenómenos complejos, en donde cada quien tiene su perspectiva, su experiencia, su vivencia, la forma de comprender, y que esto tiene que ver simplemente con nuestro historial, porque al final cada ser humano tiene también un pasado, tiene una historia, tiene una crianza, tiene un tipo de educación, y de acuerdo a cómo se mezclen estos y más factores, es que nosotros vamos comprendiendo la realidad. Y justo esa complejidad es la que la investigación cualitativa busca recuperar. Si nosotros quisiéramos trabajar con un enfoque más reduccionista, es simplemente establecer causas y efectos, por ejemplo, entonces el camino idóneo es la investigación cuantitativa. Pero para cuando queremos recuperar complejidades en un enfoque mucho más profundo, el camino siempre será la investigación cualitativa. Entonces, justo esto, fíjense, la investigación cuantitativa desde su inicio lo que busca es establecer criterios de confiabilidad y validez. Entonces, a partir de eso se diseña toda la investigación.
Y obviamente, si yo planteo, como es normalmente en la investigación cuanti, una hipótesis, a donde tengo que llegar es a demostrar esa hipótesis. Y todos los pasos que dé deben estar enfocados en eso, en demostrar esa hipótesis. Pero en la investigación cualitativa no tenemos hipótesis porque no queremos demostrar nada, simple y sencillamente estamos recuperando estas experiencias, estas vivencias de la gente y bueno, vamos a decirlo en los términos correctos, que serían las representaciones que la gente tiene sobre ciertos fenómenos u hechos. Entonces, como no estamos buscando demostrar nada, la investigación cualitativa no tiene esa ventaja de que desde su diseño ya puede demostrar su validez y su confiabilidad. Entonces, lo que se hace acá es igual poner más atención todavía en esas dos cuestiones, pero registrando todos los pasos que damos. Y literalmente es hacer una descripción de cada uno de los pasos que damos para recuperar la información, para seleccionar a las personas, es registrar todo lo que se hace a lo largo de la investigación para que quede constancia de, pues justo, todo lo que se hizo, todos los pasos que dimos y en determinadas situaciones, pues para poder encontrar debilidades en la investigación. Aunque la idea principal es pues que seamos transparentes a la hora de reportar los resultados que estamos encontrando. Entonces, pues entenderán que hacer investigación cualitativa es una especie de arte, ¿no? Porque vamos diseñando, vamos creando conforme vamos avanzando y pues cualquier situación, cualquier hecho, cualquier contexto puede ser un ámbito de estudio de la investigación cualitativa. Hay investigaciones cualitativas en donde incluso se recupera la información de una sola persona y las representaciones que esa única persona nos puede otorgar, ¿no? Claro, todo tiene que ver con qué es lo que estoy buscando dentro de mi investigación, es decir, el objetivo principal de la investigación. Y entonces, bueno, como estamos recuperando datos, como estamos recuperando estas experiencias, estas narraciones, estos diálogos, pues podemos decir que es una investigación de carácter empírico, porque al final sí vamos a recuperar, a sustraer esta información directamente de las fuentes, ¿no? Y pues miren, aquí esta diapositiva la puse porque tal vez ya con estos referentes podemos ver que la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa en realidad no están peleadas. Bueno, sí están peleadas en la teoría y sí están peleadas entre quienes hacen investigación, porque la verdad es que muy pocas personas reconocen el valor de la otra. Por ejemplo, los que hacen investigación cualitativa, pues obviamente dicen que aquellos que trabajan con cuantitativa, pues son reduccionistas, obtienen datos que buscan generalizarse y que no todas las personas van a caer en esos datos o que tienen sesgos muy importantes a la hora de realizar sus investigaciones, etcétera, etcétera. Mientras que quienes hacen investigación cuantitativa, pues lo que argumentan es que la investigación cualitativa no aterriza en nada, se queda como en este desarrollo de ideas que no tienen ningún tipo de aplicación, que son trabajos sumamente subjetivos y que ambas partes tienen razón. Y tienen razón porque al final esos son las cualidades principales de cada uno de los tipos de investigación. La idea sería que no están separadas, sino que en realidad se complementan entre sí. Y de hecho es que de ahí nace otro tipo de investigación que se le ha denominado como investigación mixta, que justo lo que busca es intentar mezclar o intentar integrar partes de la investigación cuantitativa en investigaciones cualitativas o a la inversa, partes de la investigación cualitativa en investigaciones cuantitativas. Lo cierto es que las investigaciones normalmente son preponderantes en alguna de las dos. Es decir, yo sí puedo tener una investigación mixta, pero normalmente esta investigación mixta va a tener mayor relevancia o mayor carga cuantitativa o va a tener mayor carga cualitativa. Y lo único que se está haciendo es como poner alguna parte de las otras, pues justo para completar o para poder profundizar más en el conocimiento que estoy generando. Entonces, les decía, esta diapositiva la puse con la intención justo de poder hacer esta aclaración y poder decirles que en realidad
No es que una sea más importante que la otra, ambas tienen relevancia, nos permiten en conjunto realizar o generar conocimientos más completos, más complejos, abonar aún más con mayor profundidad a la ciencia. Y bueno, o sea, cada una tiene su diseño, es valioso, cada uno de esos diseños son valiosos, pero no necesariamente tienen que estar en conflicto. Y entonces, bueno, ¿cuáles serían las características principales de la investigación cualitativa? Pues lo primero es que normalmente trabaja con procesos como es la inducción, la generación, la construcción y evidentemente aquí, a diferencia de la investigación cuantitativa, la subjetividad es la fuente de la información. Aquí el investigador entra objetivamente, pero la información que estamos intentando recuperar no es objetiva. Aquí estamos buscando las subjetividades de las personas. ¿Qué significa esto? Que estamos intentando recuperar esos diálogos, esas representaciones que solo le pertenecen a esa persona con la que estamos trabajando, a la que estamos observando, a la que estamos entrevistando, etcétera, y que no se repiten de igual forma exactamente en otras personas, porque queremos ver esas variaciones, ¿no? Esa es la búsqueda, la diversidad entre las distintas expresiones y representaciones de los sujetos que colaboran o que participan en este tipo de investigaciones. Entonces, aquí nosotros no podemos realizar interpretaciones de lo que nos dicen de carácter dicotómico, porque entenderemos que si partimos diciendo que estamos buscando subjetividades y dijimos que la realidad del ser humano pues es compleja, que no puede reducirse, que hay que abordarla de forma humanista, pues nosotros no podemos simplemente resolver desde la investigación cualitativa con sí o con no, con bueno o malo, con negro o blanco, ¿no? No se puede, o con hombre o mujer, o sea, cuestiones como estas no se pueden abordar o no va a ser lo más probable que sean abordadas desde la investigación cualitativa, porque la intención es que encontremos complejidad y que la complejidad, y bueno, la complejidad no nos permite estructurar con este carácter dicotómico, ¿no? O sea, no sería complejo si nosotros reducimos a dos posibilidades el asunto. Entonces, aquí obviamente, pues las técnicas que estaremos utilizando para recuperar todo esto de lo que hemos venido hablando, pues es aquellas que nos permitan allegarnos de las experiencias de las personas con las que estamos trabajando. Entonces, normalmente aquí se trabaja con técnicas como la entrevista, el grupo focal, se trabaja con observación, diarios de campo, que serían instrumentos, ¿no? Incluso hay gente que, por ejemplo, hay una metodología que se llama etnografía, que es, vamos, aplicada así como de manera, la forma más tradicional y pura de la etnografía, pues la gente se muda al barrio, se muda a la comunidad, se muda donde sea que vaya a realizar su investigación, vive, convive, como si fuera nativo del lugar, con las personas que viven en ese lugar, que nacieron en ese lugar, y se vuelve parte, ¿no? Y entonces, eso es lo que hace normalmente la investigación cualitativa, entrar, entrar a los fenómenos, entrar a los hechos, recuperar lo que la gente siente, recuperar lo que la gente piensa, cree, la forma en la que entiende las cosas, lo que representa en ellas esa realidad en la que están, en la que están viviendo, ¿no? Entonces, ustedes no sé si irán viendo cómo la investigación cualitativa se separa de la investigación cuantitativa, porque la investigación cuantitativa no explora estas partes. O sea, la investigación cuantitativa me quiere decir, pasa esto por esto, o existe una relación entre esto y esto, o la causa de a causa de esto sucede esto. Y demostramos esto con los datos que estamos arrojando, ¿no? O que estamos generando dentro del trabajo de campo. Entonces, dada esta lógica con la que se trabaja la investigación cualitativa, y que les decía, bueno, es un proceso inductivo en donde las particularidades o los hechos y sucesos, pues son después trasladados a la teoría y generan significaciones sobre esa teoría. Podremos ir ya entendiendo que la teoría es
importantísima en la investigación cualitativa. Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo investigación cuantitativa, vamos a la teoría y decimos, bueno, la teoría del desarrollo organizacional dice que la gestión de información se define como esto, ¿no? Y entonces yo tomo de ahí los términos de gestión de información y eso es lo que yo voy a ir a buscar y es lo que voy a ir a preguntarle a la gente. En el caso de la investigación cualitativa no es así. En el caso de la investigación cualitativa yo voy, hablo con la gente, convivo con la gente, le pregunto a la gente me dice qué es lo que piensa, cómo lo entiende, qué le representa, y después voy y digo, claro, en la teoría del desarrollo organizacional que lo plantea así, pero la gente lo entiende así, o le da este sentido, o lo vive de esta forma, o sucede así en la realidad, ¿no? Y entonces se dan cuenta es el sentido opuesto. Entonces, la teoría nos ayuda a organizarnos, también nos permite borrar las barreras de lo preconcebido, ¿no? Lo que les decía, lo que yo creo que es, y me permite desarrollarlo e ir más allá por medio de la interpretación, y pues obviamente nos otorga perspectivas concretas para hacer nuestros análisis, porque obviamente las complejidades del que nos puede dar la gente, yo puedo llegar a tener un mundo de información, de sucesos para analizar. Y la cuestión es que aquí la teoría, uno de sus valores es ese, o sea, uno de sus factores de importancia es ese, que la teoría me va a permitir, perdón, hacer el análisis desde una interpretación concreta, perdón, me va a permitir hacer una interpretación desde un análisis concreto, que es esa teoría. Es como si yo me pusiera los lentes de la teoría, no sé, la teoría, de liderazgo, ¿no? Y si me los quito y me pongo los lentes de la teoría de la publicidad BTL, ¿no? Y entonces esto que a mí me está diciendo la gente, yo solamente lo voy a interpretar desde esa perspectiva. Y eso es algo que también se tiene que declarar dentro de la investigación. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos construyendo o cómo empezamos a construir una investigación de carácter cualitativo? Pues primero es establecer cuál es la visión general, qué es lo que nos va a dar nuestra situación y obviamente nos va a permitir observar el contexto. Y luego vamos a identificar, obviamente ya teniendo situación y contexto, pues cuáles son esos aspectos concretos y relevantes de esa situación. Y entonces, bueno, esto nos va a permitir o nos va a provocar el que regresemos a esa generalidad para a partir de ese contexto que yo estoy analizando, que yo estoy observando, poderle otorgar significado y contraste a la situación concreta que estoy revisando. O sea, esto es, digo, suena simple en la explicación, ¿no? Pero a la hora de realizarlo, pues la verdad es que es un trabajo muy profundo. O sea, esto de, vamos a pensar que estoy trabajando desde la perspectiva del psicoanálisis y desde el psicoanálisis el embarazo es uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer gestante porque desarrollan procesos sensoriales y emocionales desde el día uno de la concepción, ¿no? Y entonces yo me voy a trabajar con mujeres en posibilidad de gestar que han abortado. Y voy preguntando, voy entrevistando, voy conviviendo, voy observando qué es lo que sienten, si cuando hablan del asunto lloran o no, lo toman como con mucha tranquilidad, o expresan que se sienten a gusto, o nos dicen que fue una buena decisión, etcétera, todo lo que nos vayan diciendo. Y entonces, una vez que yo tengo eso, regreso a la teoría, esa que me decía que la mujer gestante desde el día uno del embarazo desarrolla vínculos emocionales, regreso y entonces cuestiono a esa teoría y le digo, y es establecer que esos vínculos pues a lo mejor son emocionales, pero no necesariamente son emocionales en un carácter de relacionarse de manera positiva o de amor o qué sé yo. O sea, es como ir cuestionando esa teoría y otorgarle un significado a lo que la teoría dice. El significado del contexto concreto en el que estoy investigando. Y entonces, bueno,
de manera más práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es otorgarle un objetivo, como hicimos con la investigación cuantitativa, pero aquí el objetivo, aunque se redacta pues de la misma forma, empezando con un verbo en infinitivo, es decir, que termine en er, ar o ir, aquí no estamos buscando establecer relaciones o establecer vinculación con alguna hipótesis, sino que aquí lo que hacemos es declarar en el objetivo qué es lo que queremos encontrar, qué es lo que esperamos encontrar. Entonces, de alguna forma es, ¿qué es esto que no conozco que voy a dar a conocer con mi tesis, ¿no? O con mi trabajo de investigación? Entonces, el objetivo cambia en el contenido, no en la redacción, pero sí en la perspectiva con la que lo estoy armando, ¿no? Ahora, hay que entender que en este tipo de investigación, los objetivos tienen que ser muy flexibles, como lo es la misma investigación, porque al final yo puedo decir, bueno, estoy intentando analizar los discursos de las mujeres en posibilidad de gestar que han vivido algún aborto con relación al vínculo con el producto, ¿no? O con su proceso de concepción. Y, y resulta que me voy al campo a platicar con la gente y pues no hay vínculo. Entonces, tengo que regresar al objetivo y a lo mejor ya no voy a hablar de que voy a analizar ese vínculo, sino que lo que sí me encontré a la hora de que fui a platicar con estas mujeres en posibilidad de gestar, pues fue que empezaron a sentir la necesidad o que empezaron a sentir la posibilidad de empoderarse y se sintieron liberadas por poder decidir sobre su cuerpo. Entonces vamos a analizar la perspectiva sobre la decisión, la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, que es lo que sí encontré cuando fui a platicar con ellas, ¿no? Y entonces la investigación cualitativa va y viene, va y viene, va y viene, y la verdad es que se va transformando durante todo el proceso. Entonces, aquí también es importante decir que la pregunta de investigación, a diferencia de la investigación cuantitativa, aquí sí hace referencia al problema específico en el que el estudio se va a aplicar. Entonces, en la investigación cuantitativa, normalmente lo que hacemos es establecer qué quiero buscar, qué es lo que sucede aquí en el objetivo, y acá lo que hago es establecerlo como el problema que estoy intentando abordar, ¿no? Y bien, pues yo espero que con esto ustedes ya tengan una idea como más cercana de cómo elaborar su trabajo final, su propuesta final. De todas formas, pues recuerden que tienen el libro en la plataforma de metodología de la investigación, por si requieren tener más apoyo o si quedaron algunas dudas. Y pues también pueden entrar en contacto conmigo por medio de correo electrónico si es que necesitan que les resuelva alguna situación con sus proyectos. Al principio de la presentación está mi correo en el título, obviamente al principio de este video. Entonces, pues sin más, quedo pendiente a cualquier situación que pudieran tener o que quieran comentar y pues un gusto haber trabajado con ustedes durante este mes. Esperemos volvernos a encontrar a lo largo de su formación y poder continuar desarrollando sus trabajos de investigación. Saludos y hasta pronto.